vamos a comenzar una nueva serie a partir del día de hoy. So guys, today we're going to start a new series. Vamos a estar hablando algo que es muy importante en la palabra de Dios. We're going to start talking about stuff that's so important in the Word of El God. título es Libertad a los cautivos. And the title is Freedom to the Captives. Y a partir de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que la Biblia quiere transmitirnos en cuanto a este tema. And we're going to start reading what the Bible says in regards to this. En los 10 años que llevo de predicar la palabra de Dios he aprendido muchas cosas. I've learned many things in the 10 years I've been preaching. Una de las cosas que he aprendido es que encuentro personas que continuamente están esclavizados. And something that I've seen is that I find many people that they're still enslaved. O sea, la palabra cautivo significa estar esclavizado o estar encarcelado. In other words, the word captive means being enslaved or imprisoned. Y algo que he encontrado es que muchas personas viven esclavizadas. And what I've found is that many people that they live enslaved. Y literalmente, aunque se les abra la puerta de la cárcel y sean libres, siguen viviendo esclavizadas. And literally, even though you open their cell, they continue to live enslaved. Pero también he visto o he aprendido que hay personas que en realidad les gusta vivir esclavizadas. Something else that I've seen is, honestly, there's people that they like living enslaved. Por ejemplo, en alguna ocasión yo veía un reportaje acerca de prisioneros acá en Estados Unidos. For example, there was a time where I heard a report regarding prisoners here in the U.S. Y en algún momento entrevistaron a un prisionero que era recurrente, o sea, caía a la cárcel cada rato. And they interviewed a prisoner that would frequently end up back in jail. Y lo entrevistaron porque apenas acababa de salir de la cárcel y tardó como unos 2 o 3 meses afuera cuando lo volvieron a capturar y lo volvieron a apresar. And they interviewed him because he'd been free for 2 or 3 months, and then they catch him and he returns back to jail. Así llevaba 4 ocasiones en que él ya estaba en la cárcel. It was like 4 occasions in which he had been imprisoned. Y cuando fue entrevistado, él en realidad confesó que disfrutaba mucho estar encarcelado. And when they interviewed him, they actually found out that he enjoyed being in prison. Una de las razones que le gustaba estar prisionero And one of the reasons he liked being in prison, era porque decía que si estaba fuera tenía que trabajar para sobrevivir. and one of the reasons is because he said if he was free, he'd have to work in order to Y que survive. dentro de la cárcel pues le daban comida. But in jail, he had food, Tenía una cama donde dormir. he had a bed to sleep in, Y tenía amigos. he had friends. Y entonces él se sentía muy bien siendo prisionero. In other words, he felt fine being a prisoner. Así lo habían capturado 4 veces ya. And they had captured him 4 times. En realidad son muy pocos los que disfrutan estar cautivos. In reality, it's very few that enjoy being captive. Pero existen. But they exist. La gran mayoría de ellos no lo disfrutan. The majority of them, they don't enjoy it. La gran mayoría de ellos también son prisioneros recurrentes. The majority of them are captives, are frequently in jail. Y muchas veces regresan a caer a la cárcel no tanto porque ellos lo quieran así, And many times they end up back in jail, not because they want to, sino porque en realidad ellos no pueden ser libres completamente. but because they really can't be free. Ellos no pueden vivir una vida con libertad. They can't live a life of freedom. Ellos viven con una atadura al pecado. They live with a bondage or bonded to sin. Entonces vuelven a cometer lo malo So they keep on committing the same error. y los vuelven a capturar. They are captured once again. En realidad no pueden ser libres. And in reality, they can't be free. No es que ellos disfruten mucho la cárcel. And it's not that they enjoy being in Es que en prison. realidad no saben cómo vivir libertad. In reality, they just don't know how to live free. Y la persona que no sabe cómo vivir en And libertad the person that doesn't know how to live in freedom continuamente va a ser cautiva. will continuously be captive. Entonces en el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la libertad a los cautivos. So today we're going to start speaking about freedom for the Repiten junto captives. conmigo en voz alta, digan libertad a los cautivos. Repeat after me. Freedom for the captives. Es importante aprender a vivir la libertad. It's important that we learn how to live free. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo número 10 y versículo 27. We're going to the book of Isaiah, chapter 10. Hay algo que Dios le transmite o le habla aquí a los judíos. There's something that the Lord is speaking to and saying to the Jews. Pero en realidad Dios quiere revelar su corazón a nosotros a través de esta escritura. But through this scripture, God wants to reveal His heart to us. Y cuando nosotros lo leemos nos podemos dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios. And when we read it, we can see what God's Vamos a will las is. pantallas al versículo número 27 de Isaías. Let's go to the screens to the book of Isaiah, chapter 10. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá
a causa de la unción. Lo que Dios está hablando acá es bien importante, iglesia. And what God is saying here is something so important, church. Está hablando Dios a los judíos God is speaking to the Jews, y le está diciendo que ellos van a ser libres. and He's telling them they're going to be free. Dios les promete y les dice, ustedes van a ser libres. God is promising, saying, you're going to be Lo free. que pasaba en ese momento era que el pueblo de los asirios, What happened at that time, the Assyrians, ese pueblo había venido a capturar a los judíos. those people had come to capture the Jews. Los tenían esclavizados They were enslaved. y les ponían muchas cargas a los judíos. They would put a lot of burden over Les upon ponían them. muchas tareas que tenían que hacer los judíos. Many tasks the Jews had to Y do. los judíos ya estaban cansados. But the Jews were Estaban tired. fastidiados. They were just burdened Clamaron a with this. Dios entonces. They cried out to Y God. dijeron, ¿hasta cuándo vamos a ser They libres? said, when will we be Y free? Dios les promete y les dice, van a ser libres. And God promises Pon us una that you vez will be más el free. versículo en la pantalla, hija. One more time, the verse on the Dios le screen. dice a los judíos, ustedes van a ser libres. God tells the Jews, you shall be free. Acontecerá en un tiempo, les dijo Dios, Says, you will spend some time, que el yugo de ellos va a ser quitado de that ustedes. their yoke will be taken off. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Está hablando de la carga de los asirios sobre los judíos. The Lord is talking about the burden of the Assyrians upon the Jews. Y algo bien importante aquí, una palabrita dice, y su yugo de tu cerviz será quitada, And there's this important word here when it says yoke. y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Iglesia, hay algo acá bien importante que yo les quiero enseñar. Church, there's something so important that I want to teach you today. Hay una palabrita que dice acá y se llama yugo. There's a word here and it's called yoke. ¿Qué es un yugo? So what is a yoke? Hay dos cosas que Dios promete aquí acerca del yugo. There are two things that God is promising here in La regards to the primera yoke. que promete es que será quitado el yugo. And the first thing He's promising is that the yoke shall be Y taken la off. segunda promesa que Dios hace acerca del yugo es que este se pudrirá. And the second time it says it's going to rot away. Entonces, no solamente Dios quiere dar la libertad, So the Lord doesn't want to give you freedom, sino que Dios quiere deshacerlo, pudrirlo para que ya no regrese otra vez la esclavitud. but He wants it to rot away so that slavery will not come back. Si el yugo solamente es quitado If the yoke is only taken y away, el yugo sigue existiendo, but the yoke continues to en exist, cualquier momento se puede volver a colocar. then at any time it could come back upon Yo you. veo que algunos de ustedes me ven con cara ¿de qué está hablando? I look at you, some of y'all looking at me like, what is this guy Yo talking les voy a about? explicar qué es un yugo. And I'm going to explain to you what a yoke Un is. yugo es una madera que se ponía sobre los bueyes. A yoke is it's a piece of wood that was put upon oxen. Entonces, yo no soy un buen dibujante, me va a disculpar por eso. Okay, now excuse me because I'm not a great artist. Pero imagínese que aquí está un buey, ¿ok? But imagine this is here, it's an ox. En realidad creo que parece más la cabeza de una hormiga. Honestly, I think it looks more like the head of an ant. Pero acá hay otro buey, ¿ok? Let's say that's another ox. Entonces esta pieza de madera que pasaba alrededor del cuello del buey se llama yugo. So this piece of wood that went over the neck of the oxen, that's called a yoke. Yo solo le dibujé la cara, el cuerpo está allá atrás, no lo puedo dibujar porque está el pizarrón, ¿ok? All I did was draw the head because the body's in the back. I can't draw it because this is in the way. Entonces había unas piezas de cuero que agarraba los cuernos del buey. So there was some straps of leather that would just latch onto the horns of the oxen. Estas piezas de cuero estaban sobre la madera And these pieces of leather were over the wood. y de aquí salían otras piezas de cuero también And you had other leather straps here. y salían más para el otro buey And others for the other ox. y en realidad ataban a dos bueyes And then they would bond both of the oxen. y entre ellos se ataban también. And they were yoked together. Este yugo era de madera. And this yoke was made out of wood. Este yugo que era de madera tenía la función de atar a los bueyes. And what this was used for was to just burden them. Cuando se ponía sobre los bueyes ese yugo, entonces se le ponía cargas a los bueyes. So when this yoke was upon them, they would also be given some weight and something to pull. Y se les esclavizaba para llevar las cargas de su amo. And they were enslaved to take the burdens or the weight of their masters. Al principio cuando se le ponía un yugo al buey, él se renegaba. And at first when the yoke was put upon an ox, they would fight it off. Él luchaba para no tener ese yugo. They would wrestle to just get it off. Cuando el buey nace libre. And when the ox is born, it's born free. Un buey no nace con un yugo puesto. No ox is born with a yoke upon them. Pero cuando le ponen el yugo, entonces él comienza a pelear. But when the yoke is upon them, they start to fight. Porque es algo externo a su cuerpo. Because it's something external from Es their algo body. a lo que él no está acostumbrado. Something they're not used to.
Pero pasa el tiempo y se llega a acostumbrar a ese yugo. But time passes and they start getting used to it. Entonces ponen dos bueyes juntos. So they get 2 oxen together. De esa manera ellos tienen que jalar la carga So they could just pull the weights. y tienen que trabajar la tierra. And they have to work the field. Entonces así los esclavizaban a los bueyes. And that's how the oxen were enslaved. Y entonces había la posibilidad de que cuando el buey estaba atado al otro, más bien no había ninguna posibilidad de ser libres. So in other words, there was no possibility in which they could be freed. Mientras ese yugo estaba sobre ellos, no podían correr a ningún lado. Once that yoke is upon, there was no way they could run Ellos off. se mantenían esclavizados. They stayed enslaved. Y el amo podía guiarlos como él quería. And their master could just guide them any way they like. El amo podía dirigirlos a donde él mejor le placía. The master could have taken them wherever he pleased. Entonces Dios usa esta alegoría acerca del yugo So God uses this allegory regarding the yoke. y le enseña a los judíos para que entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos. And he teaches the Jews what he wants to use them for. Dios les tenía que usar palabras que ellos pudieran entender. God needed to use words in which they can understand. En la época de hoy es muy difícil que las personas sepan que es un yugo. Nowadays it's very difficult for folks to know what a yoke Porque is. hoy vivimos en un mundo tal vez más avanzado que en el cual ya los yugos ya casi no existen. Because we live in an advanced society in which the yokes probably don't even exist. Y la mayoría de personas no saben qué es un yugo. And most folks don't even know what a yoke is. Pero en esa época todo el mundo sabía lo que era un yugo. But at that time everybody knew Y what a yoke sabían was. cuál era la función del yugo. And they knew the function of the La yoke. función del yugo era esclavizar a las personas. And it was used to just En realidad no enslave eran the las people. personas, eran los bueyes. Well, in reality it wasn't people, it was the oxen. Otra de las funciones del yugo era mantenerlos cautivos. And another function of the yoke was to keep them Y captive. los mantenía llevando cargas pesadas And so they could take just heavy weights. que en realidad no eran de ellos. Which in reality wasn't even theirs. Por eso Dios dice algo bien importante a los judíos. That's why God says something so important La to the carga Jews. de los asirios la voy a quitar de ustedes. The burden from the Assyrians I shall take from Y you. el yugo que tienen sobre ustedes lo quitaré también. And the yoke which is upon you I shall Y hay take algo off. más que promete, dice Dios. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. And God promises something else. He says the yoke shall just rot away because of the anointing. Son dos promesas que Dios hace a su pueblo. There are 2 promises the Lord En, made to his en lo people. espiritual, un yugo representa la esclavitud de las personas. And in reality, in the spiritual world, the yoke represents the system of slavery to people. Hay personas que tienen un yugo sobre su There vida. are people that have a yoke in their life. En realidad, un yugo espiritual es invisible. And a spiritual yoke in actuality, it's invisible. Pero yo sé que usted conoce personas que continuamente están como esclavizados. But I know you know people that are just continuously, they're acting as if they're enslaved. Por ejemplo, yo conozco personas que no pueden parar de beber alcohol. For example, I know people that can't stop drinking alcohol. Beben mucha cerveza. They drink a lot of beer. Ya no es tanto porque les gusta o no les gusta. And they do it whether they like it or not. En realidad ya están esclavizados a la cerveza. In reality, they become slaves of Ya this hay beer. un yugo sobre There is a ellos. yoke upon them. Muchachos, cuando los bueyes pasaban mucho tiempo sobre ellos el yugo, Guys, when the oxen had the yoke upon them for such a long time, y en el cuello se les hacía un molde ya. in their neck, it was already just molded on. Incluso aunque se le quitara el yugo al buey, Even though the yoke was taken off the él oxen, siempre caminaba como si trajera el yugo. they continued to walk as if they had it on. Aunque se le quitara el yugo para cuestiones de limpieza, Despite their yoke being taken off for just cleansing, el buey probably, caminaba como si siguiera esclavizados o como si tuviera todavía el yugo. the oxen would just continue to walk as if they still had the yoke upon them. ¿Por qué razón? Why? Porque se acostumbran al yugo. Because they get used to the yoke. En lo espiritual es exactamente lo mismo. And in the spiritual world, it's exactly the Las same. personas que beben, por ejemplo, alcohol o tienen algún vicio, For example, the people that drink alcohol have an addiction. aunque se les dé la libertad, Despite them being free, ellos siguen bebiendo alcohol. they still keep drinking Porque alcohol. están como el buey que sigue pensando que tiene el yugo. Because they're like the oxen that think that they still have the yoke upon them. Yo le dije al principio acerca de los presos. I told you in the beginning about the prisoners. Hay presos que regresan a la cárcel continuamente. There's prisoners that frequently go back to jail. No es tanto porque les guste, And it's not because they like it. es porque no saben vivir ellos en libertad. It's because they don't know how to live in freedom. Apenas están en libertad, Apparently they go out and they're free. inmediatamente vuelven a hacer lo malo And again, they just do something y that's los wicked. vuelven a capturar. And they're captured once Es porque again. hay un yugo espiritual sobre sus It's vidas because they have a spiritual yoke y upon no them. saben vivir en libertad. And they don't know how to live in freedom. Entonces Dios por eso le dice a su pueblo: That's why God tells his people, se los voy a quitar. I shall take it off. Pero no solamente
se los voy a quitar. But not just take it off. Voy a pudrir ese yugo I shall rot away para that que yoke, ya no vuelvan a ser so esclavos. that you do not become enslaved Es como again. decirle a un prisionero en el día de hoy: It's like telling a prisoner nowadays, te voy a abrir la celda, I shall open your cell, pero no solamente te voy a dejar libre. but not only am I going to free you, El segundo paso que haré the second step I shall do, es que te voy a enseñar a vivir tu libertad I shall show you how to live in freedom, para que no vuelvas a regresar acá. so you don't return here. Cuando Dios hace algo, And when God does something, Él lo hace completo. He does it completely. Cuando Dios hace algo, When God does Él lo something, hace perfecto. He does it perfectly. Si solamente hubiera quitado el yugo, If all He did was take off the yoke, pero no lo hubiera pudrido Dios, but not rotted away, entonces la persona hubiera regresado al yugo then the person would return y to the hubiera yoke regresado a la esclavitud. and return to slavery. Ya la promesa la había dado Dios. God had given the promise. Voy a pudrir ese yugo I shall rot that por yoke causa de la unción. because of the El anointing. que habla esto es el profeta Isaías. The one who speaks this is the prophet Isaiah. Si profeta Isaías en el capítulo 10 da esta enseñanza And if he says this in chapter 10, y dice que hay un problema con los and if he judíos, says there's a problem with the él está Jews, diciendo que están esclavos, he is saying they're que están enslaved, cautivos they're y captives, que llevan muchas cargas. and that they are heavenly Están burdened. prisioneros. They're prisoners. El mismo profeta Isaías da la solución después. The prophet Isaiah then gives a solution. Vamos a leer el capítulo número 61 y versículo 1. We're going to chapter 61, verse Ok, 1. él ya reveló cuál era el problema que había en los judíos. Because he already revealed the problem which the Jews were El facing. problema que había en ellos The problem that they were facing era acerca de la esclavitud. had to do with slavery. Servidores, me ayudan si los muchachos tienen algún teléfono, por favor, me ayudan con ellos, por favor, me lo decomisan, por favor. Ushers, please help me. If the youth have their cell phone out, please get them if they have it out. Entonces, muchachos, algo acá bien importante que tenemos que entender. So youth, something so important that we have to understand here. Dios está revelando su corazón. God is revealing His heart. Dios está viendo lo que está viviendo su pueblo. He is seeing what His people are living. Su pueblo está en esclavitud. His people are slaves. Dios no está feliz por eso. And God is not pleased with Cuando Él this. los creó libres. And when He made Me them dicen free. todos amén, And everyone iglesia. say, Amen, church. Los bueyes cuando nacen libres. Oxen, when they're born free. Pero cuando les ponen un yugo se acostumbran al yugo. But when they have a yoke, they become accustomed to it. Dios estaba muy molesto también. And God was bothered by this. ¿Por qué estaba muy molesto Dios? And why was He bothered? Porque Él creó a sus hijos libres. Because He made His children free. Pero el yugo del pecado los está esclavizando. But the yoke of sin is enslaving Hay them. gente que no puede parar de beber. There are people that can't stop drinking. Hay gente que no puede parar de mentir. Can't stop lying. Hay gente que no puede parar de cometer pecados. People that can't stop committing sins. Están esclavizados. They're enslaved. Están cautivos. Captive. Y Dios tiene la solución. And God has a solution. Isaías capítulo 61. Isaiah chapter 61. Dice el mismo profeta. The prophet says, Es una profecía que él hace. it's a prophecy that he made. Es algo que va a pasar en el futuro. Something that shall happen in the future. Aunque lo dice en el presente, Despite him saying it in the present, pero es algo que va a pasar en el it's futuro. something that will happen in the future. Dice así: This is what it says. el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. This is so important that you understand. Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es una profecía de algo que va a acontecer, This muchachos. is a prophecy of something that's going to happen, folks. Y hay algo bien importante. And there's something so important here. En Isaías capítulo número 10, 27, In the book of Isaiah, chapter 10, verse vemos 27, dos palabras, la palabra yugo we see two words, the word yoke, y vimos otra palabra que Dios trae la solución para el yugo. and we see another word where the Lord brings a solution to the yoke. Y el yugo se pudrirá a causa de qué dijo Dios. And the yoke shall be just Díganlo rotted away fuerte. through what? Say ¿A it causa loudly. de qué? Through what? Entonces hay dos palabras acá. So there's two words here. Está la palabra yugo y está la palabra There's the unción. word yoke and anointing. Regresa al versículo Isaías número 61, hija. Let's go back to Isaiah chapter El 61, versículo número 1. verse 1. Vuelve a haber dos palabras claves acá. There's two key words here too. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Qué dice ahí? So what's it say there? Una vez más, unción. Say it one more time, anointing. Ok. Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Y el versículo número 2 dice, vamos a poner el versículo número 2, hija. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Muchachos, ¿qué era lo que hacía el yugo a las personas? So, all right, guys, what did the yoke do to the people?
los mantenía esclavizados, And kept them los mantenía enslaved, cautivos kept them y captives, les ponía cargas. and gave him burdens. Entonces este yugo, dice Dios en el versículo 61:1, So in chapter 61, the Lord says, da una promesa. He gives a promise. Es una profecía. It's a prophecy. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, The Spirit of Jehovah is upon me porque Él me ha ungido because He has anointed para me dar libertad a los cautivos, to give freedom to the para captives, abrirles la cárcel a los que están presos. to open the prisons to those that are in jail. Una vez más, la palabra unción está con la palabra yugo. One more time we see the word anointing with the word yoke. Vamos a ver ahora la Biblia en el libro de Lucas capítulo número 4. Now we're going to the book of Luke chapter 4. El libro de Isaías se escribió 750 años antes de que Cristo naciera. The book of Isaiah was written 750 years before Christ was born. 750 años de Cristo se dio esa profecía. That prophecy was given 750 years before Christ. Y entonces en alguna ocasión viene Cristo, está en la tierra. So then on the occasion Christ is here on earth. Cuando empieza su ministerio, Él empieza a predicar a los 30 años de edad. When his ministry begins, he's 30 years old. Y su primer prédica queda es bien interesante. His first preaching was very interesting. Llega a la iglesia o a la sinagoga de los He judíos. goes to the church or the synagogue of the Jews. Están todos reunidos como nosotros estamos hoy reunidos aquí en la iglesia. And they are all gathered in so much of the way we're gathered Y here hay un today. ministro en la congregación. And there's a minister in the congregation. Entonces pasa el Señor Jesucristo y se le da la Biblia para que la lea. So Jesus comes and then he's given the Bible so he can read it. En la sinagoga se acostumbra a leer el Antiguo Testamento. It's practice. In the synagogues, it was practice to read the Old Testament. Cuando Cristo había nacido y ya tenía 30 años de edad, When Christ was born, he was already 30 years old. ya Isaías había escrito esto 750 años antes de que él naciera. Isaiah had written this 750 years before he was born. Entonces viene a la sinagoga, viene al frente y le dan el libro del profeta Isaías. So he goes up in this synagogue and they give him the book of Isaiah. Y le dicen, tome para que nos pueda leer la palabra de And he Dios. says, here, take it so you can read to us the word of God. Y entonces Jesucristo abre el libro del profeta Isaías. So then Jesus opens the book of Isaiah. Y lee lo que acabamos de leer en Isaías capítulo número 61 versículo 1. And he reads what we just read in the book of Isaiah, chapter 61, verse 1. Y cuando lo empieza a leer, habla acerca de la unción que está sobre el Espíritu de Jehová está sobre él. And when he starts reading this, he starts speaking about the Spirit of Jehovah is upon him. Pero el profeta Isaías lo había hablado en profecía. But the prophet Isaiah had spoken to it as in a prophecy. Y entonces dice, y ha mandado a dar libertad a los cautivos. And he says that he has sent to freedom for the captives. Termina de leer ese pasaje el Señor Jesucristo And the Lord Jesus starts, he finishes reading that passage. y le dice a todas las personas, And he tells everyone, hoy delante de todos ustedes se cumplió esta profecía. today before all of you, this prophecy has been fulfilled. Yo soy aquel sobre cual está el Espíritu del Señor y el cual ha ungido el Señor. I am he upon the Jehovah has sent his Spirit and has the anointed one. Y yo fui enviado a predicar libertad a los cautivos. And I was sent to preach freedom and set free Versículo the número captives. 16 dice la palabra de Dios. And then chapter 4 verse 16 says, Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Iglesia, cuando Jesucristo se paró en la sinagoga, todo el mundo se le quedó viendo a él. church, when Jesus rose up in the synagogue, everybody's eyes were fastened upon Dice la him. Biblia que él acostumbraba a entrar a la sinagoga. The Bible says that he was accustomed to entering the Ya synagogue. tenía 30 años y tenía una muy buena He madurez. was already 30 years old and very mature. Ya había sido él bautizado. He had been baptized. Ya Dios había hablado sobre él, que él era su hijo amado. God has spoken over him and said he was my beloved Y son. estaba listo para comenzar a predicar el evangelio. And he was ready to preach the gospel. Y la primer prédica que él da es esta. And the first lesson he gives is this. ¿Por qué es la primer prédica que él da? Why is the first lesson Porque he es la teaches? más importante que pueda Because it's the most haber. important there Es could la be. prioridad para Dios. The priority Que of la God. gente pueda ser libre
libre, That people can be que la free. gente deje de ser That esclava, people can que la stop being gente enslaved. deje de ser presa. Stop being Es el prisoners. primer mensaje que Él trae a la The tierra. first message he brought Es lo to earth. primero que Él quiere cumplir. The first thing he wants to fulfill. Oh, yo vine a predicar la libertad a los cautivos. I came here to preach just the freedom for the Así captives. se levantó el Señor Jesucristo. And Jesus stood up. Y cuando se levanta delante de toda la congregación, And we stood up before the whole congregation. enrolla el libro de He Isaías. scrolls up the book of Isaiah. Toda la gente sabía Everybody knew que Isaías había escrito eso 750 años that antes. Isaiah had written this 750 years before. La gente esperaba esa promesa. People expected that La promise. gente estaba cansada de vivir They esclava. were tired of being La slaves. gente ya quería They libertad. wanted freedom. Cuando él enrolla el libro, And when he just rolls up the book, toda la gente se le queda viendo. every eye was fastened Y él les upon him. dice, And he muchachos, says, todos ustedes, hoy les digo algo. guys, everyone here, I have something to tell you. Esta profecía hoy se ha cumplido delante de todos ustedes. Today this prophecy has been fulfilled before all Porque el of you. Espíritu de Jehová está sobre The mí. Spirit of Jehovah is upon me Él me ungió He anointed para me dar libertad a los to cautivos. give freedom to the captives. Cuando las personas están When cautivas, the people are captive, ellos viven continuamente en they are esclavitud. continuously just Lo enslaved. que Dios quiere es que usted ya no viva en esa What God wants, He esclavitud. doesn't want you to be Pero Él enslaved. prometió dos cosas bien But He importantes. promised two key things. La primera promesa era que el yugo sería The quitado. first one is that He would take off the En yoke. otras palabras, se abriría la cárcel para que la persona pueda ser In libre. other words, the jail cell shall be open so you can Y escape. eso se cumplió cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. And now it's fulfilled when we receive Jesus in our Cuando heart. nosotros tuvimos el verdadero arrepentimiento, We had the true repentance. ahí nosotros fuimos libres del We pecado. were free from sin at Ahí that en moment. ese momento nosotros, Él nos dio la libertad. He gave us the freedom in that moment. Ahí nosotros salimos de la cárcel del pecado There we were freed from the y cell dejamos of de ser hell. esclavos. And we stopped being Ahí se cumplió la primera slaves. parte, That was when the first part was cuando la fulfilled. persona aceptó a Cristo. And when the person accepted Jesus. Pero ¿qué hay de la segunda parte? But what about the second part? Repito, hay personas que regresan a la cárcel. I repeat, there are people that return to their cell. El buey, cuando le quitan el yugo, The oxen, when the yoke is taken off y upon muchas them, veces sigue caminando como si tuviera todavía el yugo. many times they keep walking as if they still had the yoke upon them. Así he visto en el cristianismo lo mismo suceder. And I've seen that happen in Christianity as well. Ya Cristo quitó el yugo de sus vidas. Christ already took the yoke off their El lives. yugo representa la esclavitud. The yoke represents El slavery. yugo representa la esclavitud del pecado que el diablo tenía sobre nosotros. The slavery of sin in which the devil had upon us. El yugo era como el diablo nos podía controlar o manejar. The yoke was as if the devil himself could control El us. yugo era como el diablo guiaba nuestras vidas. That's how the devil guided our lives. Pero ya vino Dios y ya quitó ese yugo. But God came and He took that Lo yoke que off. he notado en el cristianismo es que ya no hay yugo en las What I've personas. noticed in Christianity, that there's no longer a yoke upon them. Sin embargo, los bueyes, aunque no tengan yugo, pueden seguir caminando como bueyes, digo, como yugo, como esclavos. Nonetheless, I can see oxen as they keep on walking there. They're walking like Así oxen, he visto like muchos yokes, like caminando slaves. como bueyes. I've seen many people walking Así he like visto a muchos bueyes caminando como bueyes, literalmente. that. And I've seen just oxen walking like O oxen, al revés, literally. así he visto a muchos bueyes caminando como esclavos. Or I've seen a lot of oxen walk like slaves. Iglesia, usted ya es libre. Church, you are Él free. vino a predicar la libertad para He usted. came here to preach Fue el freedom to primer you. mensaje que él dio. His first message He gave, Las primeras palabras que él dio a la His tierra. first words to the earth. Lo primero que él habló en un medio de una The congregación first thing He said amongst the fue: yo congregation, vine a traer libertad a los He cautivos. said, I came here to bring freedom Porque to el the Espíritu captives. de Jehová está sobre mí. Because the Spirit of Jehovah is En otras upon me. palabras, In other words, tengo el poder para darles I libertad. have the power to give Tengo el freedom. poder para perdonar los pecados de The power to ustedes. just forgive your Tengo el sins. poder para quitar el yugo de The ustedes. power to take off your yoke. Pero además tengo el poder para pudrir ese yugo. But I also have the power to rot that yoke. Isaías 10:27 nos enseñó cómo se podía pudrir ese yugo. Isaiah 10:27 shows us how El that yugo se yoke can pudre be por medio rotted. de qué? And how is it rotted? Through what? Por medio de la unción. Through the anointing. Una persona que no tenía la unción de Dios no podía romper el yugo. There was no way a person that could just break the yoke without the anointing of God. Por eso se levanta Jesucristo And that's why Jesus rises. y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. And he says, the Spirit of God is upon me. Él me ungió. He anointed me. Yo tengo el poder. I have the power. Yo sé cómo hacerlo. I know how to do it. Yo les voy a dar la libertad. I shall give you the Y freedom. nosotros tuvimos la libertad And then we had freedom porque el yugo fue quitado. because the yoke was taken off. Hasta ahí vamos bien. And we're good there. Pero hay personas But there's people que ese yugo that yoke, siguen caminando todavía. they just keep on walking with Repito, it. cuando Dios hace algo, I repeat, when God does something, lo hace perfecto. He does it perfectly. Y Él prometió y dijo: And He promised and He no said, solamente lo iba a quitar, not only would I take it off, además dijo que lo iba a pudrir. He also said He was going to rot it off. Y muchachos, la madera Guys,
the wood, cuando la madera se moja when the wood is made wet, y pasa mucho tiempo, digamos, en erosión o se está deteriorando ya, or when it's just deteriorating, llega un momento que se hace, literalmente se pudre. it just literally just wastes away. Los cueros que ataban a los bueyes no podían detenerlos. The leather that was binding them, it couldn't hold the oxen. Lo que en realidad detenía a los bueyes era una madera, porque no era una maderita delgada. Yo la dibujé muy delgada, muchachos. What binded them wasn't just the wood, because I did that really thin, but the El yugo wood, era muy grueso. the yoke was actually very Y en thick. realidad los bueyes no se podían zafar de ello. And in reality, there was no Ellos way they actually could get away. luchaban, They wrestled, pero no podían. but they couldn't. Aquí hay una enseñanza bien importante. There's an important lesson En here. nuestras propias fuerzas nosotros no podemos ser libres. In our own strength, we cannot be Por free. más que nosotros nos esforcemos, No matter how much por we más try, que luchemos, no matter how much por we más wrestle, que obremos, how much work no, we do. nuestra libertad no es por las obras. Our works Nuestra isn't through us. salvación nunca jamás será por las Our obras. salvation should not come through La us. libertad es porque Él viene a quitar el yugo. The salvation comes because No He porque came to pick up the nosotros yoke. luchamos muy fuerte y fuimos libres del yugo. Not because we fought and we La got rid of the enseñanza es yoke. bien interesante. This is something so important. Solamente Él puede quitar el yugo. Only He can take Pero away hay our algo yoke. acá bien interesante y dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. But something so important that says that the yoke shall be brought away No because por of the causa anointing. del agua, Not because of the water. no por causa de las termitas, Not because of no termites. por causa de la intemperie. Or because of anything El else. yugo se iba a pudrir por causa de la unción. The yoke will rot away because of En the otras anointing. palabras, yo tengo el poder, dijo Dios, para poder pudrir ese In yugo. other words, God said, I have the power to rot Yo away se los that voy a yoke. quitar y lo voy a pudrir. I shall take it off and rot Entonces it away. la promesa era quitarlo y la promesa segunda era pudrirlo. The promise was to take it off and the second was to rot it away. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios dijo que lo iba a pudrir? So what does this mean? Why did He say He would rot it away? Porque Dios quería que las personas no regresen a vestir ese yugo. Because God wanted people not to return to Porque the Dios yoke. esperaba que esas personas no regresen a vivir esa vida He pasada. expected people not to go back to Muchachos, that ustedes life. fueron ya libres del pecado. Guys, you guys were free from Ustedes no sin. pueden volver a ser esclavizados por el pecado. You can't go back and La become a persona slave. que verdaderamente es libre, The person that is truly el free, yugo sobre ellos se pudrió por completo. the yoke upon them was just Entonces rot hay away. una verdadera libertad. So true freedom. Lo que ahora hay que enseñar entonces So what now we need to teach es que ya no hay yugo. that there's no longer a yoke. Ahora hay que enseñar a las personas a vivir su libertad. Now we need to teach people how to live in their Cuando las freedom. personas no saben vivir su libertad, Because when people don't know how to live free, solitas se vuelven a poner el yugo they themselves continue and y put their vuelven a yoke upon caminar them. como bueyes. And they keep on walking like oxen. Cuando Dios hace el trabajo When God does His work en el corazón de la persona, in the heart of the people, la persona verdaderamente se siente libre del the person, pecado. they live free from sin. Señor, Oh Lord, tú dices que yo soy perfecta, you say that I'm perfect. aunque humanamente no soy perfecta. Despite humanly, I'm Aunque not humanamente no soy perfecto. perfect. Even though I'm not perfect. Cometo errores, Señor. I make mistakes. Sin Lord. embargo, ya no soy esclavo del pecado. Nonetheless, I'm no longer a slave Señor, to tú sin. me hiciste libre. Lord, you made me El yugo free. se ha podrido. The yoke has rotted away. Y Señor, eres tú el que me enseñas a vivir en libertad. And Lord, it's you that teaches me how to live in freedom. No regresen a vivir con ese yugo, iglesia. Don't keep on returning.